Buenos días, profesora. El día de hoy, junto con mis compañeras, vamos a hablar acerca del marco legal. En 1980 se crea una nueva constitución política, dando inicio a la institucionalización del régimen militar el día 11 de septiembre, también conocido como dictadura, la cual fue encabezada por Augusto Pinochet. En este proceso existe una figura presidencial sumamente autoritaria, la cual gobernó nuestro país por 17 años. A partir de la década de los 80, comienza un desarrollo profundo de reformas en torno a la salud, la educación y prevenciones estatales. En enero de 1980 se promulga la Ley de Municipalización de la Educación, cuyo fin es la demanda y oferta. Esto da paso a la privatización del sistema educativo. Con el paso del tiempo, comienzan a implementarse diferentes subsidios o subvención por alumno, también un sistema nacional de evaluación y una ley orgánica constitucional de enseñanza en 1990. Por otro lado, los docentes perdieron el derecho a ser trabajadores del sector público. Esto creó la diferencia de sueldos, en donde el empleador determinaba su salario. También se facilitó la creación de institutos y universidades, en donde comenzaron a visibilizarse las brechas sociales. La Constitución actual fue aprobada con el 67% de los votos a favor, en un plebiscito efectuado en septiembre de 1980. A nivel educativo, esta propone transformar la libertad de enseñanza en diversidad, asegurar el acceso a mejores posibilidades de aprendizaje y consagrar el derecho a estudiar en cualquier etapa de nuestras vidas. El artículo 4 de la norma legal establece que estudiar es un derecho de todos. Este derecho implica que haya escuelas accesibles y una preocupación por promover los medios para que los estudiantes puedan progresar de acuerdo a lo esperado. Sin embargo, para las personas con necesidades educativas especiales, las oportunidades no son siempre las mismas y muchas veces sigue siendo limitante la oportunidad de ingresar al sistema. Aún no se logra incorporar una educación inclusiva radical, por lo cual los procesos educativos siguen sin verse favorecidos por la educación chilena. Ahora veremos las leyes y los decretos. Las leyes son el conjunto de normas jurídicas dictaminadas por un legislador, o sea, por una autoridad competente en la materia. Su función es ordenar, prohibir o permitir algo específico y concreto. Por otro lado, los decretos son los que suelen establecer la manera en la que se aplica la ley. Dentro del marco legal nos encontramos con diversas leyes y decretos en nuestro país que positivamente se ven envueltos en la no discriminación, la inclusión, la educación y la diversidad. Entre los más populares encontramos los siguientes: la Ley de Inclusión Escolar, la Ley contra la Discriminación, o más conocida como Ley Zamudio, la Ley General de la Educación y la Ley General de Inclusión Laboral. En cuanto a los decretos, nos encontramos los que son referentes a la discapacidad, como por ejemplo hacia una discapacidad auditiva, intelectual, visual, motora, etc. Sin embargo, otros decretos se ven más enfocados principalmente en la educación, la enseñanza o en las adecuaciones curriculares. En el mundo, ciertos informes y tratados fueron los que impulsaron a cientos de países a cambiar su normativa nacional en cuanto a la educación y a la educación especial. En Chile, 4 diferentes convenciones o tratados fueron los que llevaron al país a implementar ciertos cambios en sus leyes, decretos y en el currículum educacional. Partiendo de lo más antiguo a lo más reciente, el informe Warnock señala a grandes rasgos que todo niño, adolescente y adulto es educable independiente de la condición que posea, donde también recalca el perfeccionamiento y la formación de nosotros como futuros docentes. Siguiendo con John Tiem, esta declaración expone, al igual que el informe Warnock, de que todos los niños, jóvenes y adultos tienen pleno derecho a la educación y sobre todo de calidad, pero esta vez más orientada a satisfacer las necesidades específicas del aprendizaje, explotando así sus capacidades y talentos. Dakar se añade las ideas de esta declaración, pero aquí se expone lo que es la ETP, la cual es la educación para todos, y se dictan 6 objetivos los cuales supuestamente tuvieron que cumplirse desde ese año hasta el 2015. La ONU, con su Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos hace entender que hay que promover, proteger y asegurar el goce de la igualdad que exigieron las personas en situación de discapacidad, ganando así el respeto hacia ellos y por sobre todo lograron la inclusión en el mundo, aunque aún no está del todo vista en ciertos países. La educación especial en Chile. En el informe Warnock de 1978 se inicia una nueva forma de entender la educación especial en donde queda explícita la idea de que los fines de la educación son los mismos para todos, pues la educación está presente para dar respuesta a las diversas necesidades educativas. En los años 80 se planteaba que la discapacidad provenía de una deficiencia en el individuo, siendo una capacidad reducida. Representa una etapa de notable madurez en la educación especial
que se caracteriza por ir abandonando los enfoques centrados en el déficit para situarse en un marco propiamente educativo. En la actualidad, la CID, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, no define la discapacidad como un problema de falta de capacidad, sino que la define como limitaciones personales y restricciones contextuales para participar en las actividades consideradas normales. En los hitos importantes se encuentran que en 1852 en Santiago se funda la primera escuela para niños y niñas sordomudos en Latinoamérica, iniciándose con este hecho la educación especial. Y en 1927 se da reconocimiento legal a la educación especial diferencial y de párvulo. Con el paso del tiempo, en la década del 2000, se realizó el Foro Mundial sobre Educación Marco de Acción Dakar. Se comenzaron a realizar jornadas con las familias de los alumnos con necesidades educativas especiales. El Ministerio de Educación se comprometió a elaborar una nueva política para la educación especial. Fue publicada la Ley 20.201 sobre subvenciones a establecimientos y otros cuerpos legales, la Ley General de Educación, y también fue publicada la Ley 20.422 sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. A modo de conclusión, podemos entender que gracias a la modificación y creación de nuevas leyes, hemos logrado ser un país más inclusivo, aceptando la diversidad. Cabe destacar que aún queda mucho por mejorar, pero con la unión de nuestra sociedad podremos caminar a formar un país mejor. Muchas gracias.